Bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a modelizar y simular el sistema masa resorte amortiguador en MATLAB y Octave. Supondremos que tienen algún conocimiento de los programas y de cómo generar un script básico. Recuerden que en la descripción va a encontrar un link para que puedan descargar el archivo .m y van a tener ahí un montón de información más aparte de la que vean en el video. Bien, entonces el sistema físico que vamos a estudiar hoy corresponde a un carrito con masa que está asociado a un amortiguador y a un resorte. El origen de coordenadas para el movimiento del carrito, para el centro de masa del carrito, se va a ubicar en la pared de la izquierda, positivo hacia la derecha. Para poder armar el modelo, lo primero que vamos a hacer es plantear un diagrama de cuerpo libre. Siempre los diagramas de cuerpo libre tenemos que recordar que llevan un sistema de referencia. Entonces, todas las fuerzas que estén en el sentido positivo de X van a sumar, todas las fuerzas que estén en el sentido negativo de X van a restar. Entonces, teniendo ese conocimiento a mano, vamos a plantear la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas, que tiene como resultado masa por aceleración. Entonces, todas las que suman en este caso, fuerza, F de t, todas las que restan, la fuerza debida al resorte y la fuerza debida al amortiguador. Entonces, el efecto de la sumatoria de fuerzas, según la segunda ley de Newton, es la masa por aceleración. Ahora, recordando que la fuerza del resorte depende de la constante elástica por la posición, y recordando que la fuerza del amortiguador depende de la constante de amortiguación por la velocidad, podemos escribir esta expresión de una manera un poquito más explícita. Y lo que hace en la mayor parte de los libros es decir, bueno, velocidad es la derivada de la posición, aceleración es la derivada de la segunda derivada de la posición, entonces se despeja esta ecuación y se obtiene la expresión de una ecuación diferencial. Y los libros entonces van y te explican cómo resolver la ecuación diferencial. En el video de hoy no nos interesa resolver la ecuación diferencial de manera analítica, sino sencillamente conocer la respuesta en el tiempo. Nada más, es decir, la gráfica, y poder hacer el análisis. Bien, entonces, siendo así, nos vamos a quedar solamente con esta expresión. Y en base a ella es que vamos a hacer todo el desarrollo a continuación. Lo que sí vamos a considerar es que X puede llegar a tener un valor inicial, una posición inicial, R0, y la velocidad también puede tener un valor inicial, V sub 0. Listo. Son los únicos datos que necesitamos. Entonces, para poder resolver el sistema vamos a necesitar una fuerza, un valor de constante elástica K, un valor de constante de amortiguación B, un valor de masa, posición inicial, velocidad inicial. Entonces todos esos datos se los vamos a tener que pasar al programita que usemos. Entonces, primer paso, características mecánicas. Cada vez que hagamos una simulación de física, es ideal agregar las unidades, como para no perder de vista qué es lo que estamos haciendo. Recuerden que una buena práctica de programación es poner comentarios en todas las líneas que puedan. Entonces, para empezar el ejemplo, vamos a decir masa 1, constante amortiguador 1, constante elástica 1. Y para las condiciones iniciales, misma historia, siempre poniendo las unidades de cada magnitud física que voy a utilizar. Siguiente, nos detenemos un momento aquí. Tenemos que decirle al programa cuánto tiempo de simulación vamos a necesitar. Si sabemos algo de física, podemos estimar cuánto va a ser el tiempo final de simulación. Si no sabemos, tiramos el primero que se nos ocurra y vamos a ir después jugueteando con ese valor a medida que avancemos con la simulación. dt, en este caso, es el intervalo de tiempo dentro del cual se van a realizar las operaciones de cálculos del programa. Este valor de dt es crítico para que el método numérico que vamos a usar funcione. Mientras más pequeña, podríamos decir que tiende a 0,
pero al estar trabajando con un instrumento de cálculo numérico nunca va a ser 0. Puede ser pequeñito, y mientras más pequeñito va a requerir más poder de cálculo del programa y por ende de la computadora, del hardware que tenemos asociados. Finalmente, t minúscula es el vector de tiempo, es el conjunto de todos los números que vamos a evaluar, desde 0 en este caso, en pasos de 0,2 a t final, que es 20. Entonces el vector t estaría conformado por los números 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y así aumentando hasta 20. Bien, la señal de excitación es la fuerza externa. Nosotros en este momento vamos a quedarnos con una sola señal para no complicar excesivamente el modelo, y esta señal vamos a decir que es un escalón de amplitud f sub 0. Ese f sub 0 de vuelta le puse un valor unitario para hacer sencillo el modelado, pero esto más adelante lo voy a poder cambiar durante la simulación o previo a la ejecución del programa. Y estoy llenando una variable f con una fila de unos. Eso significa f sub 0 por ones, es una matriz de unos que tiene tantas filas como largos tiene el vector t, por eso length t, y una columna. Finalmente, terminando ya con las inicializaciones, vamos a reservar el espacio de memoria en el cual vamos a guardar la aceleración, la velocidad y la posición del carrito. Esto es una cuestión de optimizar la utilización de los recursos del procesamiento. No se preocupen demasiado de dónde sale, más adelante en otro video lo discutiremos. Bien, antes de seguir avanzando vamos a utilizar un método numérico. Es el método numérico de Euler o de Euler. Es un poquito de matemática para poder introducir el método que vamos a utilizar en el programa. Y lo interesante es que Euler publicó estos hallazgos, digamos, en el 1770. Hace tantísimo tiempo y el día de hoy luchamos porque es re difícil, pero recontra útil. Depende, para cada persona será más difícil o menos difícil. Bien, entonces, definimos la velocidad. Si ustedes recuerdan de los primeros cursos de física, la velocidad se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y por otro lado, todavía un poco más profundamente, la definición de una derivada viene por esta situación, que se lee así: la posición la velocidad en un instante de tiempo depende de la diferencia entre la posición más tarde con respecto a la posición ahora dividido el intervalo de tiempo. Y estas dos definiciones son convergentes, es decir, son iguales, podría decir, para valores de delta t suficientemente pequeños. Y vamos a hablar de este delta t, lo vamos a convertir para codificar, para pasarlo a MATLAB y Octave, en una variable que se llame dt. Entonces podemos decir que en un instante v sub 1, la velocidad se puede calcular de esta manera. Y en términos generales, para cualquier instante, la velocidad v sub n se puede calcular como la posición en un instante posterior menos la posición en un instante anterior dividido un cierto intervalo. Redondeando esta expresión, obtengo la posición, es decir, conociendo la velocidad, conociendo la posición actual y el intervalo de tiempo, puedo conocer una posición en un instante posterior. Y si ustedes recuerdan también de los primeros cursos de física, esta expresión se parece mucho a la de un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, seguimos.
mismo razonamiento que el que hicimos recién se puede hacer para la aceleración, con la derivada y con la transformación y demás. Y de acá despejamos y obtenemos una expresión para la velocidad. Y este también, si ustedes recuerdan los primeros cursos de física, es muy parecido a la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, esta manera de resolver una ecuación diferencial es válida en la medida en que dt sea lo suficientemente pequeño. Y hay cursos enteros dedicados a decidir qué significa suficientemente pequeño. Nosotros vamos a decir 0,2, 0,1 y vamos a tirar los valores que nos vayan pareciendo. Entonces hasta aquí tenemos cómo varía la posición y cómo varía la velocidad. La pregunta entonces ahora es cómo varía la aceleración, cómo cambia. Y esa situación nos sale de la segunda ley de Newton, que es anterior todavía a Euler, de 1687, y lo seguimos sufriendo el día de hoy, o podríamos pensar que nos sigue dando soluciones hasta el día de hoy. Entonces de acá, de la ecuación original, la que vimos en la primera parte del video, podemos despejar la aceleración y ver cómo se comporta el sistema un instante después de considerar la fuerza inicial, la posición inicial y la velocidad inicial. Y también esto lo podemos generalizar para cualquier instante. Bien, entonces ya tenemos cómo varía la posición, cómo varía la aceleración y cómo varía la velocidad. No necesariamente en ese orden, pero tenemos las tres. Vamos a intentar codificar el algoritmo iterativo que nos permita resolver el problema este. Tenemos que inicializar los arreglos, esos que habíamos reservado a la memoria hace un ratito, y los inicializamos con estos mismos valores que ya estuvimos definiendo previamente. El primer valor de aceleración es el que definimos hace 30 segundos. Primer valor de velocidad, primer valor de posición. Entonces vamos a producir un algoritmo iterativo que se realiza una y otra vez. Entonces repetirlo muchas veces. Cuando se codifica con un for. El for tiene un contador que se inicializa en 1 y se realiza tantas veces como elementos tengan el vector de tiempo. Y vamos a ir a la izquierda, se ve la expresión analítica, y a la derecha se ve que es casi copiada y pegada la expresión codificada. Donde a la izquierda tenía una n, a la derecha tengo cont, donde a la izquierda tenía un subíndice, ahora tengo un paréntesis. Y lo mismo pasa para las demás expresiones analíticas, tanto para la velocidad como para la aceleración. Finalmente, cuando termino de construir el algoritmo, digo hasta acá. Bien, y eso es todo lo que hay que saber en términos de código. Es bien sencillo de hacer. Comprenderlo es lo que lleva una materia que se llama cálculo numérico. El resultado es el que vemos acá. En el código que ustedes van a ver, que está puesto en la descripción, van a ver que se proponen tres soluciones diferentes. En este caso, la que realizamos en este video es la de Euler, que es la de la línea completa, que es la que tiene menor convergencia de los tres métodos propuestos. Después los otros métodos son el método de Verlet de velocidad, que tiene mejor convergencia en la misma cantidad de pasos, y por otro lado la función transferencia, que viene por defecto en octava en uno de los paquetes. Se realizó en 51 pasos y tiene parte mucho mejor convergencia que los dos métodos anteriores. Convergencia está relacionada con qué tanto se parece a la función real. Bien, en este caso la gráfica que les presento es la evolución de la posición, y ustedes, modificando un poquito el código, van a poder obtener la gráfica de evolución de velocidad y evolución de aceleración. Entonces el hecho de tener simulación te permite acceder a poder responder varias preguntas, y eso es lo fundamental de la simulación. Y con esto terminamos. En principio,
¿qué pasaría si no tuviéramos un amortiguador? Eso lo puedes cambiar en simulación. Entonces la idea es proponer una solución, proponer una idea a la pregunta, proponerlo sin hacer la simulación y después hacer la simulación y contrastar la predicción que hice con respecto a lo que me dio la simulación. Y lo mismo con las otras preguntas. ¿Qué pasaría si tuviéramos un amortiguador pero no tuviéramos resorte? ¿Y cómo serían las respuestas si tuviera condiciones iniciales no nulas? Y todavía una más que no está escrita. ¿Qué pasaría si no tuviera una fuerza y solo tuviera condiciones iniciales? Bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido el video y que les quede todo bajo control.